Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. Somos un espacio académico creado por el Papa Francisco en el año 2023, dedicado a la formación, a la investigación y a la generación de conocimiento en torno a tres pilares. Son los derechos sociales, la migración y el colonialismo. A partir de ese enfoque, tratamos de profundizar una mirada crítica dirigida sobre todo a los poderes judiciales de la región y a la justicia en Latinoamérica y el Caribe. Esta propuesta de hoy nos invita a volver sobre una verdad histórica que el terrorismo de Estado en Argentina forma parte de una trama regional, internacional, más amplia, que fue articulada, orquestada a través de la doctrina de seguridad nacional y que formó parte de la coordinación represiva del Plan Cóndor. A 50 años del golpe, recuperar para nosotros ese espesor regional no solo amplía la comprensión de lo que pasó, sino que también recupera la dimensión latinoamericana de la memoria, la verdad y la justicia. También pensamos esta actividad como una necesidad de recuperar, de pensar la identidad migrante, no solo como un dato accesorio de aquella violencia, sino como una marca específica de vulnerabilidad que atravesó a muchas víctimas y que en muchos casos dificultó incluso la reconstrucción posterior de sus historias. Trazar una conexión histórica para nosotros es fundamental, es indispensable para comprender las formas de exclusión, desprotección y desigualdad en la actualidad que atraviesan las personas migrantes. Y esta tarea está en el corazón mismo de lo que nos encomendó Francisco cuando nos creó, es decir, trabajar sobre esos tres pilares que mencioné con una perspectiva académica, ética y regional. Entonces, quiero darles la bienvenida a esta actividad y quiero agradecer especialmente a la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, con quienes estamos coordinando esta actividad. Quiero agradecer a todas las panelistas, que no las presento ahora porque las va a presentar después Raúl Valencia. Y quiero agradecer a los representantes de organismos de derechos humanos, comunidades migrantes, representantes también diplomáticos y a todas las personas aquí presentes y que están por Zoom. Así que bueno, ahora abro paso a esta jornada que le dimos llamar a 50 años del golpe del terrorismo de Estado contra latinoamericanos y latinoamericanas. Raúl, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto Fray Bartolomé de las Casas por esta articulación y por este encuentro que nos han ayudado a posibilitar. Quiero comenzar también comentando que el objetivo de este encuentro nace de la necesidad de conversar sobre esta otra parte también de lo que fue el terrorismo de Estado y ampliar la mirada hacia la región. Em, Nace como una iniciativa del equipo de política internacional e integración latinoamericana, integración regional, eh, y ahí tendría que mencionar, claro, a Manuel Martínez, que es quien nos da pie a poder hacer este primer encuentro, y también decir que se elaboró un informe con algunos detalles, con nombres y también con esta mirada latinoamericana de lo que fue el golpe y el terrorismo de Estado en la Argentina. Quería comenzar haciendo algunas menciones. ¿Sí? Acá tenemos compañeros, compañeras que son parte de distintas instituciones, así que vamos con las formalidades. Primero, agradecer la presencia de Leonardo Baster, encargado de negocios de la Embajada de Cuba. Muchas gracias por la presencia. Agradecer también la presencia de Mariluz Mendoza. Ella es concejala de Quilmes, migrante peruana, referenta política de Patria Grande en el distrito de Quilmes. Y
A María Alba González también, migrante peruana, concejala de Avellaneda, referencia política de Patria Grande y de la lucha por los derechos de las personas migrantes en la actualidad. Y le vamos a pedir que por favor nos brinde un saludito, ¿sí? Antes de comenzar y abrir la palabra al panel, si me lo permiten, chicas. Así que gracias. Bien. Quiero dar las gracias por la invitación, por la actividad, felicitar este encuentro y agradecer, por supuesto, al Instituto Fray Bartolomé de las Casas, a la Fundación de nuestro Desarrollo Humano Integral y a todas las panelistas. La verdad que es un orgullo y que hoy estemos aquí en 50 años de lo que pasó acá en Argentina en épocas tan oscuras. Y sobre todo que ustedes traigan y nos cuenten y nos traigan a la memoria que también existieron desapariciones de hermanos y hermanas migrantes y migrantes de Latinoamérica, y que hoy buscando y reafirmando en búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, es importante reafirmar esto sobre todo, ¿no? De que en estos 50 años esas personas desaparecidas, que son como 500 migrantes latinoamericanos, tienen un nombre y también lucharon en conjunto, ¿no? Por esos anhelos, por esos ideales y por lo que luchamos todos y todas hoy, porque tengamos esa patria grande, soberana, con igualdad, sobre todo, ¿no? Y como comentaron acá y habló el compañero que tomó la palabra primero, al mencionar a Francisco, Francisco, para nosotros, como parte de los movimientos que venimos nosotros, es una persona muy importante. Llevamos el legado por todas partes, por todos los barrios de esta Argentina, y no vamos a bajar los brazos. Él fue el que nos instó a luchar por esos derechos sagrados: tierra, techo, trabajo, educación, salud. Son derechos sagrados y que vamos a seguir resistiendo y que vamos a seguir dando la lucha. Hoy vivimos en democracia, una democracia falsa, porque no existe el terrorismo de Estado, pero nos quieren desaparecer con la crueldad del hambre, con la crueldad de nuestros jubilados sacándole la medicina, o sea, arrebatando derechos conquistados, y nos llevan de nuevamente a esas épocas oscuras, ¿no? A recordar. Pero también levantamos las banderas de aquellos que nos han dejado este legado y que vamos a seguir en la defensa de esos derechos. Muchas gracias. Como migrante, estoy muy orgullosa, siendo de Perú, estar acá. Y hoy no me siento en soledad porque tengo una compañera más en la provincia de Buenos Aires como concejala, así que hoy somos dos. Gracias. Muchas gracias. También queremos hacer algunos saludos de personas que no se pudieron acercar el día de hoy, pero que en calidad de representación de su institución nos hicieron llegar saludos. El primero es de Gustavo Molfino, referente de derechos humanos, y es hijo de Noemí Janet de Molfino, secuestrada en Lima, Perú, en 1980, como parte también víctima del Plan Cóndor. Y también queremos eh, mandar los saludos de la Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes, CAREF, quien comienza su trabajo justo en esta época y arrancó el trabajo con personas migrantes por la dictadura de Pinochet en el 72, así que no pudieron estar, pero mandaron su saludo. Bueno, ahora paso a presentar este panel muy cargado de latinoamericanismo, pero sobre todo de la lucha de las compañeras. Tenemos primero a Ana Orbelín, es argentina, abogada, fiscal en causas por delitos de lesa humanidad. Muchas gracias. Tenemos también a Raiza Correa, de Perú, abogada investigadora peruana, radicada en Buenos Aires, integrante del equipo de investigación política de la revista Crisis. Tenemos a Yanaví Blázquez, argentina, hija de brasileres, militante de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, y también integrante de la comisión de Daniel Esquel, ¿sí?
Tenemos a Sol Inés Zunín, de Uruguay, del partido Victoria para el Pueblo, lo dije bien, por la victoria del pueblo, gracias, que a su vez es parte del Frente Amplio, y ella es parte del comité central de dicho partido, que se forma en el exilio uruguayo acá en la Argentina, y hoy va a estar compartiendo este panel con nosotras. Y por último, del otro extremo, tenemos a Paola Renata Gallo Peláez. Es colombiana, abogada litigante, militante y defensora de derechos humanos, copresidenta del MOPASOL, presidenta del Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana para la Unidad de Nuestra América y miembro de la Asociación Americana de Juristas, ¿sí? Dentro de muchas otras menciones. Así que muchas gracias. Comenzamos por acá, ¿qué te parece? ¿Sí? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por la convocatoria. La verdad que este es uno de los temas en los cuales venimos pensando hace un tiempo, sobre todo quienes estamos muy involucradas en el proceso de búsqueda de justicia por lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en Argentina. Lo primero que tengo que decir es que esa búsqueda de justicia es una búsqueda tardía, es una búsqueda que llega de manera fragmentaria, que llega de manera escasa y parte justamente de lo que venimos pensando y en lo que venimos hablando en el marco de estos 50 años tiene que ver con todo lo que nos falta de alguna manera por avanzar y de alguna forma también por iluminar, por de alguna manera mostrar visibilizar, esa es la palabra que quería decir, en estos años del proceso de justicia. Como ustedes saben, sin duda, el terrorismo de Estado en nuestro país, en Argentina, se caracterizó por la persecución y la represión a un grupo muy grande de personas. Ese grupo de personas tenían como característica común, y esto es importante resaltarlo, la construcción que hicieron especialmente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de un grupo de personas como enemigas. En ese grupo se incluyeron a personas que tenían procedencias muy diferentes, que tenían recorridos, luchas muy diferentes, personas que integraban organizaciones armadas, personas que no integraban organizaciones armadas, personas que venían del movimiento sindical, que venían del movimiento obrero, personas que venían del movimiento estudiantil, personas que justamente por sus identidades de género cuestionaban el modelo sexogenérico que vino, cuya hegemonía vino a imponer el terrorismo de Estado. Digo, los grupos que fueron perseguidos y fueron muy diferentes entre sí, y tienen como característica común solamente haber sido construidos como enemigos por parte de quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado. Esto es importante resaltarlo porque si no nos perdemos en unas discusiones que me parece que pierden el eje fundamental, que es que la decisión de quiénes iban a ser considerados enemigos y enemigas las tomaron quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado. Entre esas muchos grupos, justamente una de las cuestiones es que incluyó como personas victimizadas a personas que venían de otros países y que estaban en distinto carácter en Argentina. Algunas eran migrantes que habían venido por las situaciones económicas de sus países, otras por la persecución política que sufrían, principalmente, obviamente, en el contexto latinoamericano y principalmente de países limítrofes. Recordemos que Uruguay y Chile tenían dictadura desde 1973, recordemos que Brasil tenía desde 1964, Paraguay también, o sea, vinieron justamente buscando escapar de contextos represivos de otros lugares cercanos a nuestro país. En ese contexto, además, había un montón de personas que vinieron a estudiar, por ejemplo, esto nos pasa en muchas causas, encontramos estudiantes que vinieron a estudiar y justamente terminaron victimizados y victimizadas por el terrorismo de Estado en nuestro país.
o personas que tenían incluso refugio otorgado, estatus de refugiado, como se llamaba en esa época, directamente por la persecución que sufrían en sus países, y esas personas también sufrieron el terrorismo de Estado en Argentina. Además de eso, y me parece importante también marcarlo porque me parece que de alguna manera muestra los vasos comunicantes entre las dos cosas, una parte de los perpetradores, de quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado, pertenecían a fuerzas represivas de países limítrofes. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía Lucas, con la institucionalización de la coordinación represiva que se dio en el marco del Plan Cóndor. Y al principio el Plan Cóndor se inició con los países Argentina, Uruguay, Paraguay, los que nombré antes, Chile, Bolivia, pero después se sumó Brasil, Ecuador y Perú. Entonces esto hizo todavía más complejo las redes represivas que implicaron el secuestro de muchas personas en esos países por fuerzas de este país, por ejemplo, y a la vez el ingreso de un montón de de las fuerzas represivas de esos otros países para secuestrar aquí a personas de los países de donde venían. Eso es algo de lo que se habla, pero me parece importante también traerlo porque tiene que ver con no solamente las personas victimizadas, sino quienes llevaron adelante las conductas criminales. Y estas dos cuestiones se vieron reflejadas desde el principio. En la CONADEP ya se hace un capítulo directamente hablando de la coordinación represiva, esto está en los testimonios desde siempre. Si bien se puntualiza en algunos casos, pero se habla y se destacan los casos justamente de dónde provienen las personas victimizadas, y sin embargo no siempre es relevado de la manera en que resulta necesario relevar. Lo mismo pasa en la causa 13. En la causa 13 también se hace mención a muchos de estos casos, pero principalmente para discutir utilizando estos casos de personas extranjeras. Desde mi punto de vista, no los puedo considerar extranjeras, formamos todos la misma patria, la patria grande, pero bueno, vistas como extranjeras, y se las utiliza, digo, en la causa 13 justamente para discutir la idea de una guerra interna. Para eso fue utilizado las nacionalidades, como fueron llamadas en la causa 13, de distintas personas que se abordaron no argentinas. Y hoy lo que sabemos con todo esto es que justamente el 6% aproximadamente de las personas que están desaparecidas eran personas que no habían nacido en nuestro país, en muchos casos migrantes, en muchos casos personas, como dije antes, que también habían tenido, por ejemplo, el estatus de refugiadas, y que vivían en nuestro país desde muchísimo tiempo antes, incluso al inicio del terrorismo de Estado en Argentina. De todas maneras, esto que digo son los números respecto de las personas desaparecidas, pero si ustedes escuchan los juicios que estamos llevando adelante en este momento, vemos que hay un montón de personas sobrevivientes que justamente también tendrían que sumarse a ese número para tomar la real magnitud de la cantidad de personas que fueron perseguidas durante el terrorismo de Estado en nuestro país. Yo, por ejemplo, participé particularmente en un caso que fue bastante conocido, que es el caso de los pozos de Banfield, de Quilmes y el infierno de Lanús, en donde el total de las personas victimizadas, el 12%, pertenecían a distintos países latinoamericanos, especialmente Uruguay. Hay muchos casos de uruguayos en ese juicio en particular, pero no solo uruguayos, también paraguayos, chilenos, bolivianos, peruanos. Entonces, digo, es mucho más el número. Hay muchos casos que no sabemos también, que no están registrados porque justamente tiene que ver con la clandestinidad en la que se llevaron adelante las acciones criminales. Y también hay algo que me parece importante decir, es que en el caso en que tenemos documentos de inteligencia, que son varios, porque hubo, por ejemplo, recuperamos los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Algo que no dije antes, buena parte de estas personas vivían en la provincia de Buenos Aires, y ahora un poco voy a decir las razones, pero quiero decir, en esos archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires está consignado, entre otras cosas, la nacionalidad de las personas. Esto quiere decir que era un dato relevante para la inteligencia de estos países. No sé si se escucha bien o hay un ruido. Bien.
Este es un dato relevante para lo que tiene que ver con justamente esto que decimos, que tiene que ver con la coordinación represiva y cómo era un elemento importante a tener en cuenta para quienes persiguieron y para quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado. Y lo otro que me parece importante, y lo linkeo con esto que dije de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que creo que hay que analizar otras interseccionalidades que también nos van a aportar mayor riqueza, mayor justamente en ese espesor que tenemos que poder de alguna manera ir desarmando, que tiene que ver con que buena parte de estas personas eran obreros y obreras, estaban trabajando y habían venido justamente en muchos casos a la provincia de Buenos Aires, en donde había muchas fábricas en ese momento y estaban trabajando en esas fábricas. Y esto lo digo porque una cosa no está desligada de la otra. Siempre que hablamos del terrorismo de Estado, hablamos del modelo de país que vino, o cuya, yo digo cuya hegemonía vino a garantizar, porque no era un modelo de país que no existía, era un modelo de país que ya existía y que estaba en tensión conjunta justamente con otras ideas de modelo de país, y parte de ese modelo que se vino a garantizar tiene que ver y es central con el modelo económico, y eso también habla de justamente el arrasamiento o la búsqueda de arrasamiento de la clase trabajadora. Esto habla justamente del reflejo de la cantidad, del porcentaje de personas, de obreros y obreras, de trabajadores y trabajadoras que fueron asesinados, asesinadas, que sufrieron desaparición y que sufrieron múltiples violencias del terrorismo de Estado. Y lo linkeo porque para mí no son cuestiones que deben verse aisladas, ninguna de esta cuestión, sino que hay que poder de alguna manera entrecruzarlas para comprender también esto que venía diciendo. Y en Argentina estábamos en un momento en donde se estaba logrando y con mucha fuerza un modelo de industrialización justamente que estaba sustituyendo las importaciones. Ustedes saben que la base del peronismo justamente fue en buena parte lograr ese modelo con mucho esfuerzo, con muchas críticas podríamos hacer, pero digo, fue parte de eso y justamente el modelo que el terrorismo de Estado vino a garantizar la hegemonía tenía que ver con un modelo que a lo mejor suena a algo que estamos escuchando, que tiene que ver con el modelo de la valorización financiera. Entonces, sustituir un modelo por otro justamente implicó arrasar con el movimiento obrero, arrasar con justamente quienes habían venido de otros países de nuestro continente, justamente buscando en muchos casos un espacio más seguro que el que estaban viviendo en sus países por lo que estaba pasando. Y que se insertaron justamente en el laburo en muchas de estas fábricas de la provincia de Buenos Aires y justamente por eso fueron perseguidos y perseguidas. Y lo resalto porque no es solamente por la calidad de personas migrantes, sino que se agregan todos estos componentes para que podamos comprender, muchos también del movimiento estudiantil. Y lo último que quiero decir, bueno, esto que estaba diciendo también tiene que ver con algo que nos falta en los juicios y que lo hemos hablado en otras oportunidades, que es que nos falta avanzar especialmente sobre las responsabilidades empresariales en estos delitos. Y esto lo quiero decir acá porque está vinculado a el arrasamiento del movimiento obrero, justamente a quebrar esa participación que tenían los asalariados en el 74 del 45% de los ingresos nacionales y pasarla al año 82 al 22%, justamente eso lo demuestra cómo se atacó al movimiento obrero, a trabajadores y a trabajadores, y nos falta justamente del otro lado avanzar sobre las responsabilidades empresariales. Y lo último que quiero decir tiene que ver con las dificultades que hay en estos casos cuando justamente se dan la búsqueda de lo que pasó con estas personas. Yo siempre me acuerdo de un testimonio, uno de los testimonios más fuertes que escuché y he escuchado mucho a lo largo de estos 30 años de estar en el proceso de justicia en Argentina, es el testimonio de la madre de una pareja de uruguayos que fue secuestrada y que tenía una nietita de 6 meses. Ella recuperó su nietita, la nietita la llevaron a una comisaría, pero ella la pudo recuperar, se la dieron, pero no podía salir del país porque
no tenía los papeles y el papá y la mamá estaban desaparecidos y no podía demostrar que ella era la abuela y que debían dársela a ella. O podía demostrar que era la abuela, en realidad lo que no podía demostrar era que los padres estaban desaparecidos. Y algo que a mí me parece muy conmovedor es que esa mujer se tuvo que quedar muchos meses en Buenos Aires hasta que logró ese papel y no tenía dinero, no tenía recursos económicos, y por eso también lo linkeo con esto que tiene que ver con otras interseccionalidades. Era una persona que no tenía recursos económicos, entonces terminó, gracias al favor de un señor, viviendo en una pensión, y en esa pensión vivían también un montón de mujeres que estaban en situación de prostitución. Y esas mujeres dejaban, como ella no tenía dinero para darle de comer a la nieta, que era una beba, dejaban muchas veces en la heladera yogures y le ponían el nombre de la señora, como si hubiera sido que era de ella. Y decía, cuando alguien decía, ¿y este yogur de quién es? No, no, este yogur es de la señora tal. Y ellas lo habían puesto ellas para que justamente pueda alimentar a su nieta. Traigo este ejemplo porque me parece que también estamos hablando de la coordinación represiva, y yo quiero hablar también de la coordinación que nos hermana, y traigo este ejemplo porque me parece que eso también demuestra cómo también nuestros pueblos, primero que se conciben como un mismo pueblo, y segundo que tienen siempre lazos solidarios, incluso en situaciones tan extremas como las que le relaté. Gracias. Tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo quería contar un poco más relacionado a historias de vida de peruanos y peruanas desaparecidos en Argentina, sin tener un vínculo directo específicamente, pero sí como una forma de reconstruir la memoria de los peruanos y peruanas que fueron desaparecidos, pero también de contar un poco de lo que contaba la doctora, vinculado a el vínculo y la relación que existía entre diferentes países del Cono Sur, entre ellos Perú, que si bien no entró al inicio, como comentaban, dentro del Plan Cóndor, se sumó en el año 77 y también hubo una colaboración directa con el gobierno argentino. Bueno, en principio, a mí me parecía interesante contar algo que de hecho yo descubrí este año gracias a Manuel, que es quien me invitó a esta mesa y quien me introdujo un poco en el tema relacionado a peruanos y peruanas desaparecidas, es que en la Comisión Provincial de la Memoria existen unos legajos bastante interesantes de peruanos y peruanas desaparecidos en La Plata, estudiantes de La Plata, que eran perseguidos por el Servicio de Inteligencia desde 1930, y existen legajos que son públicos, que los reconstruyeron de hecho hace muy poco, hace 10 años, con respecto a 9 estudiantes específicamente, que eran estudiantes que eran del movimiento aprista en ese tiempo en que el APRA era un movimiento revolucionario, o sea, hace mucho tiempo. Y son legajos que además son uno de los más antiguos que tiene la Comisión Provincial de la Memoria, porque son desde el año 1938, en donde se nota además la participación directa de estudiantes peruanos que emigraron a Argentina y se constituyeron en La Plata específicamente como un espacio de articulación revolucionaria, porque había muchos estudiantes apristas que huían de Perú por la persecución que existía y se consolidaban ahí. Entonces ahí Manuel después en la charla puede contarnos, porque él estudió también en la Universidad de La Plata. Y bueno, y esta comunidad específica de estudiantes es bastante interesante porque, bueno, se consolida como un espacio de articulación política e intelectual, forman como un espacio de estudiantes articulados, crean como un espacio que se llama La Mauta, que entró dentro de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, y nada, había como una persecución constante, y después otros legajos abiertos en el año 60 por la vinculación con la Revolución Cubana. Y esto es interesante porque hubo como una migración peruana muy politizada, militante, que emigró a Argentina, escapando de Perú y bueno, encontrándose dentro de este espacio de militancia también en Argentina. Eh, y después dos episodios importantes que tenía, por ejemplo, en mira la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires con los peruanos, era el golpe de Estado de 1962, y después el centro de estudiantes, que decía, de la agrupación Amauta, vinculadas a las actividades que realizaban, porque dentro de los legajos, entre otras cosas que está interesante, contaban de vinculaciones donde supuestamente los estudiantes peruanos eran quienes agitaban al movimiento estudiantil en la Universidad de La Plata, que tenían como preparación militar en Cuba y eran como parte de los que enseñaron a cómo usar las armas,
En fin, hay como todo un material en donde prácticamente hubo como una colaboración también militar preparada con los estudiantes argentinos. Eh, Después, entonces, muchas de las desapariciones de estos 28, ahí tenemos nosotros 24 peruanos detenidos desaparecidos en cifras oficiales, que es una cifra también que, bueno, no, puede ser mucho más, porque de hecho son como peruanos que tienen como nacionalidad peruana, pero después también hay un apartado que no sabemos quiénes se nacionalizaron argentinos y nacieron en Perú, o quienes tienen doble nacionalidad. Eso no está registrado en las bases de datos de las comisiones, y que es interesante porque eso nos permite ver cuánto mucho más amplio es los peruanos desaparecidos. Y luego otro punto importante es que nada, hay muchos estudiantes desaparecidos de esa época que bueno, ya tenían como una militancia mucho más arraigada porque se quedaron desde su juventud acá. Y después, bueno, entra ya lo más entramado a la colaboración con el Plan Cóndor, que bueno, entra en el año 77 y hay como episodios de colaboración específicos, directos y muy visibles, que es como, creo que citaron al hijo de Noemí Granati, que fue una argentina detenida y desaparecida en Perú. Ella, junto a dos argentinos más, que son María Inés Raberta y Julio César Ramírez, estuvieron en Perú, fueron llevados a Perú, estuvieron en un centro clandestino en Perú que funcionaba en un bungalow, en una playa en Perú, que era un centro de esparcimiento de familia militar, y fueron secuestrados en Miraflores, en la ciudad de Lima. Esto fue una muestra específica de una colaboración, por ejemplo, entre el gobierno argentino y el gobierno peruano, en donde participó el batallón 601, hay un juicio abierto, porque de hecho Noemí Granetti además fue encontrada muerta, supuestamente porque se suicidó en Madrid. Entonces fue un caso también que implicó como una articulación transnacional, donde estuvieron involucrados Perú, Bolivia, Brasil, España, porque primero los llevaron a la frontera de Bolivia para devolverlos a Argentina. Posteriormente en Bolivia hubo una masividad de manifestaciones de estudiantes bolivianos que pedían la liberación y los llevaron a Brasil, y en Brasil es donde no se sabe nada de ellos, y encuentran a Noemí unas semanas después en España muerta. Este caso, por ejemplo, es un caso que lo conocimos recién acá en Argentina, porque bueno, en Perú no se habla de los desaparecidos argentinos, ni siquiera de los desaparecidos peruanos, mucho menos de los desaparecidos argentinos, y porque no juzgamos a los represores, salvo a Alberto Fujimori y a los dos más que seguían en el mando. No hay como un juzgamiento generalizado de los militares, lo cual tampoco permitió conocer si había como una escala más de casos, tanto de peruanos en Argentina o de argentinos en Perú, más allá de estos casos que fueron viralizados también por diputados peruanos. Y fueron casos que fueron viralizados por diputados peruanos, que de hecho también hace poco me enteré por Manuel también, que es el compañero que está acá al frente, que hubo también un caso de diputados peruanos que fueron trasladados, que fueron secuestrados en el marco de la dictadura también del Plan Cóndor, en donde por reclamar por la vida de los argentinos fueron secuestrados y llevados a Jujuy. Y hay una nota periodística que cuenta avión encontrado en Jujuy, y que es un avión donde, gracias a esa nota periodística, se enteraron que habían diputados peruanos secuestrados en Jujuy, que posiblemente los iban a desaparecer, y de pronto por esa nota es que fueron encontrados. Bueno, esto cuenta como todo el plan de articulación que existía entre, bueno, el gobierno, la dictadura argentina, y en ese momento el gobierno de Morales Bermúdez, que de hecho nunca llegó a ser juzgado en Perú, tampoco le abrieron un proceso en Italia. En Perú nunca lo llegamos a juzgar por estos crímenes. El único dictador que fue juzgado en Perú fue Alberto Fujimori, y tampoco por delitos de lesa humanidad, sino por corrupción y otros delitos. Y habla también del entramado de esta situación de impunidad que quedó en general con relación a la reconstrucción de memoria y verdad, justicia. Y un punto después, más allá de esto, que tiene que ver con un poco la articulación que había, hay algo que quizás se va a mencionar después y lo traigo a discusión a la mesa porque creo que tiene que ver con la actualidad. Es que en la dictadura también se creó la ley Videla, que era la ley de 1981, que era una ley que criminalizaba y perseguía migrantes. De hecho, en ese momento hubo un momento súper securitista contra los migrantes, hubo episodios donde se deportaron migrantes en masividad a diferentes países de Latinoamérica, justamente en el marco de esta articulación que existía con otros países. Y esta ley securitista que existió en 1981 es muy parecida, no igual, pero parecida a la actual modificación que tenemos de la ley de migraciones, a que actualmente estamos viviendo con el gobierno de Javier Milei.
que bien decía María Alba, es una democracia, pero huele a dictadura porque tiene como establecimientos normativas que se parecen mucho a las normativas que existían en la ley de Videla. Y lo traigo a colación porque un poco de lo que queríamos conversar también en este evento era como discutir el pasado con el presente, más allá de que existía como una dictadura militar y hoy no es exactamente lo mismo. Hay como muchas modificaciones que hoy afectan la vida de nosotras las migrantes, vinculadas a episodios de criminalización. Hoy vemos que existen redadas en diferentes barrios también, donde le piden identificación a las personas migrantes, las detienen, se está hablando como de migrantes ilegales, hay una persecución muy violenta, televisada, espectacularizada, que sale en medios de comunicación, y como que la respuesta colectiva frente a eso todavía es un suspenso porque no sabemos cómo afrontar ese episodio de forma política, social y organizada. Y es un episodio que se está extendiendo cada vez más. Es una situación donde las redadas hoy ya no son en 3, 4 lugares. De hecho, hoy nos enteramos que hubo otro episodio de identificación en el barrio de Once, en donde estuvieron deteniendo personas prácticamente por portación de cara, porque no van por ahí preguntándote de qué país eres, sino cómo te pareces, en base a eso te detienen. Y bueno, y hay como una masividad de estas redadas que se están realizando y aparte como una glorificación por parte del gobierno de turno, donde sale a decir públicamente que existen más de 500 deportaciones en los últimos 2 meses, que también es otro dato inchequeable, que no sabemos cómo acceder a la información porque lo maneja el Ministerio de Seguridad y no sabemos si es real o no y en base a qué se están realizando esas deportaciones. Entonces hay un llamado también ahí con esto que está sucediendo, que es como una persecución media silenciada. Hablábamos con algunos amigos también, porque después hay otros entramados que tienen que ver con temas administrativos que están sucediendo, que no es una persecución, no hay una desaparición, decía por ejemplo María Alba, que nos están desapareciendo. No hay una desaparición per se como la conocemos del cuerpo, pero hay una forma de desaparecerte del entramado del espacio público de lo que es la Argentina. Entonces, esto es a través de forma de redadas, a través de criminalización, pero también a través de trámites administrativos que son invisibles y que están pasando a montones. Por ejemplo, hoy hacer un trámite administrativo te cuesta 20 meses más de lo que te costaba antes, entonces no tienes dinero, no puedes hacer el trámite administrativo. Si vas a renovar tu DNI el día de hoy, te piden, por ejemplo, tener documentos en blanco. Si no tienes documentación en blanco y no trabajas en blanco, entonces no puedes renovar para DNI permanente. También están revisando antecedentes penales. Antes los antecedentes penales se encontraban antes de ingresar al país. Ahora sí, en el camino caíste en la cárcel o tuviste un antecedente por algún motivo, te lo examinan y te pueden devolver. Eso pasó de hecho con un compañero uruguayo que tenía como 25 años viviendo en Argentina y por haber estado en la cárcel en ese entramado que estuvo como un periodo de 3 años y creo que suspendida, cuando quiso renovar sus documentos de identidad, lo regresaron a Uruguay. Entonces también hay mucho miedo de gente que no quiere ir a renovar los documentos de identidad porque siente que lo van a deportar, mucha gente que no quiere salir a la calle porque siente que lo van a detener, por más que tenga su documentación. Entonces como se va generando también un pánico social en donde nos van invisibilizando porque bueno, uno ya no va a las marchas porque se lo detienen, tiene un antecedente que lo pueden devolver a su país. Si va a las marchas te pueden generar un proceso donde por ser migrante te puedes llevar como todo un quilombo. Entonces, nada, hay como una situación, de hecho, que estamos viviendo ahora, que está bueno pensarla en términos del pasado con relación a este presidente que reivindica todo el tiempo la dictadura y en términos del presente de ver como qué nuevos mecanismos podemos establecer para organizarnos, no solo los migrantes, sino también los argentinos, como un llamado en general, como esto de esta patria grande que todo el tiempo pronunciamos y mencionamos, para dar una respuesta colectiva. Nada, eso de mi parte y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por pasarme la palabra. Es muy interesante en realidad el recorrido que vienen haciendo las compañeras. Mientras Raya estaba hablando, yo justo vengo de una inscripción de residencias médicas. Bueno, yo soy médica, entonces hoy a mí algo que me súper choqueó fue la fila que hacen entre los argentinos y las personas migrantes hoy dentro del sistema de salud, ¿no? Y estaba súper indignada, entonces mientras ella iba contando, bueno, cuáles son, en qué aspectos son actualmente vulnerados todos esos derechos, bueno, no solamente los laburantes, ¿no? Con esto de el operativo ICE que hicieron en ONCE, que siempre
siempre lo malo se lo alegan a los migrantes, ¿no? El operativo, no sé, de la saladita que hubo en Mar del Plata, que también todo lo ilegal tiene cara de migrante, ¿no? Entonces, bueno, todas las personas que vienen a estudiar a esto, en la búsqueda de las oportunidades de acá en nuestro país, cómo esos frenos están presentes, ¿no? Eh, pero bueno, yo soy Yanavi Blasquez, soy de la comisión Daniel Esquivel y un poco les quería traer esta historia dentro de los detenidos desaparecidos de la comunidad paraguaya, que hablando de las oportunidades que las personas migrantes vienen a buscar, el estudio, el trabajo. La historia de Daniel Esquivel tiene que ver mucho con eso. Él es un migrante paraguayo que viene a la Argentina a sus 30 y pico de años. Es integrante de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, que es una organización que actualmente se está reconstruyendo. Yo estoy dentro ahí también. Daniel Esquivel también era parte del EPA, que es el equipo pastoral paraguayo, eh, en Argentina, ¿no? Entonces él es cofundador acá. Entonces, bueno, su proyecto de vida a sus 30 y pico de años, también huyendo, esto, bueno, comentaron ya el Plan Cóndor, ¿no? El Paraguay, por supuesto, no estuvo exento de eso, con Alfredo Stroessner allá, entonces todas las vulnerabilidades estaban ahí puestas y él vino para acá justamente electricista a buscar esas oportunidades, ¿no? Entonces, se encontró que a los 7 años, el 2 de febrero del 77, a él lo detienen, lo desaparecen, y hay una familia que lo busca. Él tiene una hermana melliza que casi 50 años después se reencuentra con sus restos, ¿no? Esta es un poco una historia que, bueno, tiene media década, pero que un poco hoy está un poco revolucionada porque es muy reciente su hallazgo, ¿no? La Comisión Daniel Esquivel eh, tiene, tiene varios integrantes de la comunidad paraguaya. El equipo de fútbol, el Deportivo Paraguayo del Oeste, tiene grandes aportes con esta cuestión de la padronización de paraguayos. Ellos ya llevan la cuenta de más de 200 paraguayos detenidos desaparecidos en el contexto de la dictadura cívico-militar. eh, También, bueno, está el EPA, esto que les contaba, el equipo pastoral paraguayo en Argentina, está la JOC, bueno, estas partes que integran la comisión. Hace poco se fue, eh, junto con el EAF, que es el equipo de antropología forense, hicieron varios comunicados sobre la restitución de su identidad. Y fue también algo histórico porque resaltamos también ese trabajo que hace el EAF con respecto a la identificación. Daniel Esquivel, él vivía en Villa Caraza, en Lanús, en el sur. Era obrero, bueno, como comentaba la compañera, en la provincia de Buenos Aires se encontraban la mayoría. Mm, Y él tenía una tarea, además de ser, bueno, por lo conocido, de catequista, además de tener su tarea en la comunidad, tenía una fuerte impronta con esto de darle una mano a sus hermanos que venían también de Paraguay, ¿no? Entonces en el barrio él tenía una actividad bien solidaria con respecto a los trámites migratorios, a los temas de documentación. eh, Estos son rasgos que él tenía, que a los militantes se los asignan porque esta concepción que tenemos de que no a cualquiera detenían, no a cualquiera desaparecían. Entonces, él era militante, era activo en su tarea. No es que solamente por su condición de migrante que fue detenido desaparecido, sino que tenía todas las fichas que la dictadura buscaba para poder detenerlo, desaparecerlo, ¿no? Principalmente obrero. Eh, bueno, la familia de Daniel Esquivel, actualmente, a raíz de que en marzo del 2025 tiene la restitución de la identidad, el EAF le entrega sus restos. A partir de eso intenta siempre, con la comunidad paraguaya, con
esta comisión, visibilizar cuáles son las tareas que van haciendo como comisión y visibilizar también que los migrantes paraguayos hicieron parte de esta historia, ¿no? Eh, bueno, Daniela Ríos, que es un poco quien está a cargo de esta, o a la cabeza, por así decirlo, de la comisión, con un liderazgo. eh, Ella es quien, con la hermana melliza Daniela Esquivel, que bueno, hoy tiene casi más de 80 años, eh, bueno, es quien lleva adelante esta lucha para poder visibilizarlo, ¿no? Así que bueno, un poquito eso es lo que les quería contar, cortito, sobre la comisión de Daniel Esquivel y cuál es el trabajo que está haciendo hoy con respecto a la comunidad paraguaya. Así que gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, la verdad que qué interesante todo, porque además dialoga un montón con lo que estuve pensando. Yo traje bastante escrito porque cuando Gonzalo me invitó, yo dije, bueno, ¿qué tengo ahí para aportar? ¿Qué tengo? ¿Qué de todo? Y entonces quise tratar de que no se escaparan cosas que me parecía que podían ser importantes, que podían aportar. Eh, bueno, una de las cosas que me parece interesante es que el PVP, que es el Partido por la Victoria del Pueblo, del que yo formo parte, fue creado en Argentina. Es un partido uruguayo que fue fundado en Argentina. Y eso es como una cosa, para mí, yo me hice del PVP antes de saber esto. Y yo me crié en Argentina, viví toda mi vida en Argentina porque soy uruguaya, nací en Uruguay y enseguidita vino la dictadura y enseguidita nos venimos para acá, mis padres se vinieron y entonces viví toda mi vida en Argentina. Pero siempre criada por la comunidad uruguaya, entonces siempre con la impronta uruguaya. Y un día me hice del PVP y un día descubro que el PVP se fundó en Argentina. Entonces dije, ah, caramba, estas cosas. Pero bueno, así que ahí hay como una coherencia que tengo, ¿no? En algún punto, dentro de la incoherencia de vivir en Argentina y militar en un partido político uruguayo. Pero bueno, hay algo de coherencia. Un poco de contexto. Escribí en 1973 el recrudecimiento represivo de la dictadura de Bordaberry y acá la primavera camporista. Muchos uruguayos cruzaron a Argentina. Venían exiliados, también buscando alternativas de trabajo, siempre también eso, o sea, o de estudio, había las dos cosas. Pero también venían pensando en cómo organizarse para derrotar la dictadura uruguaya. Entonces, en esa intención es que se organizan y el 26 de julio de 1975 se realiza en Lanús ahí siempre, el Congreso Fundacional del Partido por la Victoria del Pueblo, en una casa de Valentina Alsina. En 1976, con el derrocamiento de Isabel y con la dictadura y la coordinación represiva, fueron secuestrados y desaparecieron en ese año las dos primeras dirigencias completas del PVP, enteras. Hago una paréntesis, luego de 30 años de búsqueda, los militantes del PVP encontraron la casa, que no la recordaban, no, se había perdido cuál era la casa esa, donde se hizo ese congreso, se había perdido. 30 años tomó encontrar esa casa, que es en la calle Ricardo Balbín, 564 de Valentina Alsina. Hay una placa hoy, fue declarada de interés por el Consejo Deliberante de Lanús. Hay una marcación también en la casa donde vivió uno de los dirigentes del PVP, que fue Gustavo Insaurralde, que también está desaparecido. Y de paso, les cuento que el año pasado se puso una señalización en el municipio de Morón, en la localidad de Aedo. Gran trabajo ahí, hay que decir, de la Dirección de Derechos Humanos de ese municipio, Gustavo Moreno, con el intendente Lucas Guip, hay que decirlo.
y también con la Federación Gráfica, porque lo que se puso, la señalización que se puso, es porque ahí estaba la imprenta del PVP. Y cuando la Federación Gráfica se enteró, dijo, si había una imprenta, había trabajadores gráficos. Así que nosotros también vamos a formar parte y bueno, estuvieron impulsando esto. Hay un compañero que tengo que decirlo, también es de Lanús, es Lucho Ruiz, es el que está siempre haciendo y impulsando todo esto. Es importante mencionarlo porque son esos compañeros que se ponen una tarea al hombro y hay gente, siempre hay gente que dice, pero no, bueno, esto ya está. Y están esos que sí, que persisten, que saben por qué, saben que hay que seguir y hay que intentarlo y él es uno de esos. Así que lo señalo especialmente. Quiero contar algunas historias pequeñitas, ¿no? O sea, tratar de hacerlo lo más sintético posible, pero bueno, está la historia de Sara Méndez y de su hijo Simón. Sara buscó 26 años a su hijo, cuando la secuestraron, tenía su hijo de 20 días, ¿sí? Ellos dos fueron llevados a Orleti y ahí Simón fue apropiado y durante 26 años lo buscó, lo encontró. Yo lo conocí el año pasado, justo en el acto de señalización en Aedo. Fue muy, muy lindo verlos. Como madre e hijo fue muy emocionante verlos. Está la historia de Sandro. Sandro Sova es un compañero del PVP que estuvo en Orleti con 8 años, que toda su familia fue llevada a Orleti. Él con sus 2 hermanos, su madre y su padre, que es el que está desaparecido, que fue torturado. Y a mí siempre me impresionó muchísimo la historia de Sandro porque Sandro estuvo ahí y él cuenta, él tenía 8 años, se acuerda perfecto, escuchaba los gritos, estaban en el piso de abajo de Orleti y su padre estaba siendo torturado arriba y él se acuerda y lo cuenta y es muy fuerte escucharlo eso. Se pudo despedir de su padre y bueno, su padre está desaparecido. Después está la historia de Anatol y Victoria Julien Grisonas. Esa es una historia también que cuando la conocí, bueno, las palabras para describir lo que me pasó no alcanzan. Los padres de Victoria y Anatol fueron acribillados en un supuesto operativo de enfrentamiento, que no fue un enfrentamiento, y ahí son secuestrados Victoria y Anatol, y Victoria y Anatol fueron llevados a Orleti, luego fueron llevados a Montevideo, y luego fueron abandonados en una plaza en Valparaíso. Quedaron ahí, los llevaron en un avión, los dejaron en una plaza en Valparaíso, y al final del día la gente se dio cuenta que esos niños estaban abandonados. Y sí, es tremendo. Y entonces, bueno, los llevaron a un orfanato, fueron adoptados por una familia chilena y finalmente su abuela los encontró. Esa historia es interesante también. Fueron de los primeros, creo, encontrados. Y acá les quiero contar la historia de Elena Quinteros, porque también dialoga con la de Victoria y Anatole. Elena Quinteros fue una maestra también del PVP que fue secuestrada en Uruguay y en la tortura convence a sus captores de que ella les iba a entregar a un contacto. Entonces les dice que la tienen que llevar a tal hora, tal día, a tal lugar, para que ella les muestre. Y entonces la dirección que da es la de la cuadra de la Embajada de Venezuela. Entonces los hace llevarla ahí, la bajan del auto, sus captores la siguen de cerca y Elena, cuando ve la oportunidad, corre, se mete en la entrada de la casa del lado de la embajada, salta por arriba del muro y entra al jardín de la Embajada de Venezuela. Y maravillosa, maravillosa. Sí, gracias. Sí. La acción de Elena es tan importante por tantos motivos, tantos motivos. Sus captores ingresan a la embajada, o sea, a suelo diplomático,
y la arrancan de brazos de un funcionario de la embajada que había salido por los gritos de Elena, porque Elena, cuando llega al jardín, empieza a gritar, socorro, soy una secuestrada, bueno, todo lo que, para llamar la atención, la arrancan, Elena está desaparecida, ¿sí? Logran volverla a secuestrar y Elena está desaparecida. Pero ¿qué hizo la acción de Elena? La valentía de Elena hizo que el gobierno venezolano hiciera un reclamo formal ante, bueno, todo, la violación de todo tipo de ley, como estamos viviendo hoy, ¿no? Digo, Y entonces la dictadura rompe relaciones con el gobierno venezolano, pero la madre de Elena se pone en movimiento para buscarla. Y eso genera un montón de acciones, entre otras que una asistente social que vio a los niños en Chile, los hermanos Julián Grisonas, le comunica a alguien en Venezuela que le comunica a la mamá de Elena Quinteros, y ahí eso permite que los datos lleguen a la abuela de los hermanos Julián Grisonas y sean recuperados. O sea, ese hilo conductor ¿no? de solidaridad de los pueblos y todo eso de lo que estamos hablando hoy. Por eso para mí era tan importante la historia de Elena, que quería traerla. Quiero recomendarles rápidamente que vean la película Estados Clandestinos. Ahí pueden ver, en la página del Plan Cóndor pueden encontrar. La historia de los hermanos Julián Grisonas también está en Los Herederos del Cóndor, muy buen documental, también se los quiero recomendar. También tenemos una película que relata la historia del PVP, que se llama Colontay, Historia de Resistencia. También es un buen lugar para enterarse de más cosas. Y bueno, nada, voy a cerrar diciendo que hoy esa batalla por la que todos estos compañeros y compañeras lucharon y libraron, hoy la estamos librando también. Y esos sentidos comunes que las dictaduras vinieron a romper son los sentidos comunes que están tratando de instalar nuevamente, ¿no? En la idea de que las personas son descartables, ¿sí? La idea de que sus ideas, no importa quién las encarne, sus ideas están bien, y no importa quién las encarne, si es una maestra de escuela, nuestras ideas están mal, y nosotros tenemos que persistir en que nuestras ideas, que son las ideas de la solidaridad, de la colaboración, del no descarte, son las que tienen que primar y por eso tenemos que seguir luchando. Así que bueno, gracias. Gracias. Tremendo, me estoy tranquilizando para poder hablar. Bueno, me voy a parar. Como con todo en el cuerpo, necesito liberar. Los invito a pararse si quieren unos. Bueno, primero agradecer mucho a la Fundación. Gracias por este encuentro. Por la generosidad de abrirnos las puertas. Al Instituto Fray Bartolomé de las Casas, que quiero hacer una pequeña precuela. Tengo el enorme placer de contarles que la Asociación Americana de Juristas, junto a el Foro Ecologista de Paraná, ha presentado un amparo ambiental el 7 de abril ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina con un litigio estratégico climático. Ese equipo que hemos conformado somos dos alumnas de la diplomatura de litigio climático de este instituto y nada, me siento muy emocionada de estar acá. Tienen la culpa. Mucho. Un aplauso. Ese litigio climático lo empezamos a trabajar en el mes de diciembre con los incendios de la Patagonia, la emergencia ígnea en la Patagonia. Después vino, mientras estudiábamos ese caso, el tema de la reforma a los glaciares, y nos dimos cuenta que si no hablábamos y no dirigíamos
las pretensiones, el objeto de ese litigio climático sobre los glaciares, no íbamos a poder abordar ni siquiera de forma cercana una estrategia para enfrentar la emergencia climática. Así que todo este enorme trabajo de tantas personas hacen también viva la memoria de un hombre extraordinario como el Papa Francisco, ¿no? Que también quiero recordar que cuando estábamos en la pandemia, lo que me pasó a mí con él, muchas cosas me pasaron con él, ¿no? Y a nuestro movimiento por la paz, el Mopasol, porque hoy estoy aquí como copresidenta del Mopasol. Y nos pasó que teníamos un programa de radio en la pandemia, y la pregunta del programa de radio es, después de esto, ¿Qué sistema internacional se están imaginando? Porque era evidente que se derrumbaba el mundo. Y cuando leímos en pandemia por Zoom, Fratelli Tutti, entendimos que ese hombre tenía una respuesta concreta sobre el mundo que necesitamos. Así que bueno, por todo eso, muchas gracias. Escribí algo, pero no lo voy a leer. Quiero seguir tejiendo esta hermosa manta de historias y no cortarla leyendo. Pero agarro tu puntada del final, uruguaya, y voy a empezar mostrándoles, ya ahora como colombiana, esta es mi responsabilidad como colombiana, contarles quiénes son nuestros desaparecidos y desaparecidas. Esta persona es Washington Barrios, él es uruguayo, colombiano, del PVP. Washington es Plan Cóndor, está en la causa Plan Cóndor. La historia de Washington la pueden encontrar en internet, es absolutamente conmovedora. Jairo Herrón, Jairo es médico colombiano. Jairo estuvo en Campo de Mayo. Nos pasó algo muy emocionante en la marcha de Colombianos por la Memoria el 24 de marzo. Yo no estaba ahí, pero me cuentan mis compañeros de Colombianos por la Memoria que iba alguien con el cartel de nuestro médico, Jairo Herrón, y se le acerca una mujer llorando, emocionada. Y dice, él era nuestro médico, en el barrio donde no iba ningún médico, solo él, que atendía en su casa en González Catán. Y dice, nunca supimos de él, qué emoción verlo en el 24 de marzo por primera vez. Ella es Berta Restrepo. Berta Restrepo es colombiana, trabaja como delineante de arquitectura y era del PRT. Ella está en la causa del primer cuerpo del ejército. Álvaro Herrera es estudiante de filosofía de la UBA, militante popular de la Juventud Universitaria Peronista, la JUP, secuestrado en el 77. Él está en Olimpo, en la causa Olimpo. Y él es Alonso Durango, no tenemos una foto de él, de Alonso Durango. Él es del Operativo Independencia, previo a la dictadura. Era estudiante de medicina. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a cómo llegamos a descubrir que teníamos 5 por ahora, 5 desaparecidos y desaparecidas colombianos acá. Cuando yo llegué en el año 97 a este país, yo lo primero que pregunté en el 24 de marzo fue, ¿y los colombianos? ¿Hay colombianos? Ni idea. Yo nunca vi un colombiano en mi vida, me decían. Y es con el kirchnerismo y con su proyecto de Patria Grande, le abrió las puertas a nuestra América para ser una Argentina de inclusión, de igualdad, en ese proyecto de igualdad que significó el kirchnerismo, que nos permitió encontrarnos en paz, en igualdad,
Y ahí nos empezamos a ver sin miedos, sin persecuciones, a preguntar. Y mi colectividad empezó a ir a los espacios de memoria y se empezó a encontrar con apellidos. Apellido no es argentino, es colombiano. Y con las organizaciones de derechos humanos empezaron a preguntar quiénes eran. Y llegaron a estos 5 compañeros y compañeras. Hay una aclaración que quiero hacer. Bueno, mencionar a estas organizaciones. MECOPA es la organización que hace este gran trabajo. Es un trabajo que empieza hace muy poquito, en el 2016. Muy poquito. Y Colombianos por la Memoria. Y GB+ también. Hay algo que quiero decir que lo ha confirmado las compañeras que me han precedido, y es: a ellos no los desaparecieron por ser colombianos. A ellos los desaparecieron por ser personas comprometidas con un proyecto de igualdad, no por ser colombianos. La prueba de lo que estoy diciendo es que cada uno está en una causa distinta. No están todos en Plan Cóndor. Hay uno del Operativo Independencia, que es antes del golpe. Algunos defendían la lucha armada y otros la condenaban, el médico. Él seguía su juramento hipocrático. Y el pecado fue atender a un militante político una noche en que una vecina vio que entraban a alguien herido y él lo atendió. Al otro día le tendió una trampa y fueron por él a su casa y nunca más volvió. Una idea, no quiero hacer muy larga la exposición, la verdad que estoy muy emocionada. 2 minutos, sí. Una idea central como Mopasol. El Mopasol es una organización que tiene más de 70 años y fue creada para combatir el fascismo. Integran el Mopasol Estela Faloni, la periodista que escribió Plan Cóndor. Integran el Mopasol el CEMIDA, el Centro de Militares por la Democracia, que hacen parte de la causa Plan Cóndor. Y así hay muchos compañeros y compañeras que hacen parte de este movimiento, así que para mí hablar de eso es, me siento muy emocionada, otra palabra, ¿no? Ellos me formaron, gracias a ellos estoy acá. Y aprendí algo, y es que el Plan Cóndor no empezó en un encuentro en Chile de coordinación de asesinos militares. El Plan Cóndor empezó el día que Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas sobre Japón y aniquiló un pueblo entero, cuando ya había ganado la guerra. A partir de que se arrojaron esas 2 bombas atómicas, empezó un proceso de militarización, de colonización imperial de Estados Unidos sobre nuestro continente, no conocido en la historia de la humanidad. Después vino la creación de la CIA, de la NSA, la Escuela de las Américas, más de 11 escuelas de entrenamiento militar que les enseñó a matar, aunque nuestros ejércitos ya sabían matar, asesinar y cometer genocidio, porque eso hicieron con nuestros pueblos originarios. Así que no fue muy originario, pero sí les dijeron quién era el enemigo, y les lavaron la cabeza. Esto hace parte de lo que nosotros llamamos el colonialismo militar. Y aquí quiero terminar hablando del fascismo y de la migración. Dame un minuto más. ¿Qué tiene que ver todo esto con el fascismo? Hoy es muy claro, me parece, ¿no? Hablar de este tema. Hace unos años era mucho más confuso. El fascismo viene a resolver un problema del capitalismo. Tiene un serio problema en la acumulación de la riqueza. Y para poder avanzar en ese proyecto necesita destruir el proyecto de igualdad que le prometimos a la humanidad, o nos prometimos como humanidad después de derrotar el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Creamos una gran declaración de derechos humanos, un sistema internacional, pero las Islas Malvinas siguen siendo una colonia. La descolonización del mundo sigue pendiente. Y el fascismo necesita hoy romper con esa promesa, una promesa que se hizo en base al derecho,
Así que vino a destruir el derecho. Y el Lofer explica también eso. ¿Cómo avanza en esa destrucción para la aniquilación y la apropiación total sin límites? Necesita atacar algo que está muy adentro de nuestro ser como humanos y humanas, y es el temor a lo distinto. Así que toman a los extranjeros, es como el hilo más frágil del que se jala, pero también porque ser extranjero, y uno lo lee en la obra de los antiguos, en Shakespeare, como en Robin Hood, en la película de Robin Hood, donde el persa llega y le dice, ustedes son unos bárbaros, cómo hacen la guerra, cómo atienden los partos, tantas cosas que no sabían, no conocían el cielo, no conocían las estrellas. El extranjero sabe cosas. El extranjero sabe cosas que a los proyectos fascistas no les interesa, porque los proyectos fascistas hablan de que hay cosas naturales, que son así porque sí. Y han construido con la migración una gran herramienta para avanzar en un proyecto de segregación y de apartheid, que otra vez está en camino. Y digo esto mientras están secuestrando personas en los Estados Unidos y las están llevando a campos de concentración en nuestro continente, como en Costa Rica, en El Salvador y en África. Y han firmado esos acuerdos los Estados Unidos y la Unión Europea. Quiero decir que yo no creo en el concepto de migrante como algo distinto a algo. Creo que la vida es migrante. Gracias a que la vida del planeta migró, evolucionó. Defender la migración es defender la evolución de la vida. Gracias a la migración se hizo diversa la vida. Y eso es un problema para el fascismo. Cuando atacan la migración, están atacando a la vida. Migración es vida. Entonces empiezan con los migrantes, esa categoría que se inventaron, pero van a venir por todos. Hoy son los campos de concentración de migrantes, después va a ser el campo de concentración de todos nosotros. Ese es el mensaje que quiero dejar. Espero que dentro de 50 años nuestros hijos y nuestras hijas no estén hablando de los juicios sobre los crímenes de lesa naturaleza y que seamos capaces de detener a estos fascistas que vienen a quedarse con nuestro sueño por la igualdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras, por sus intervenciones. Antes de abrir la palabra, quería hacer uso de mi nacionalidad salvadoreña para hacer un pequeño agregado, ¿no? En esto de estar teniendo una mirada tan suramericana, entender también que el Plan Cóndor se fue mucho más lejos, ¿no? La dictadura argentina tuvo importantes participaciones en el entrenamiento, la asesoría de las luchas contra insurgentes, se le llamaban, ¿no? Hubieron militares argentinos en bases en Honduras, que fue uno de los lugares en donde más se dio apoyo militar a todas las luchas contra insurgentes, ¿no? A todas las luchas de liberación nacional que se estaban dando en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, ¿no? Ahí hubo un fuerte apoyo a los contras, ¿sí? Que iban justamente a querer derribar la revolución sandinista, ¿no? De la que tanto también se conoce acá en Sudamérica. Esa coordinación que tuvo la dictadura militar y los militares fue muy importante para y llevarse métodos como la tortura, la ejecución sumaria, fueron también esas herramientas que nuestro pueblo sufrió en gran medida. Y creo que es importante también rescatar esa coordinación, ese plan Cóndor y verlo también en clave de cómo piensan cómo fue toda esta etapa y cómo se pensaron un proyecto de país, en esto que decía también Ana,
que pudiera trazar fronteras, porque Argentina en ese momento exportó una forma de dañar esos movimientos populares y también al mismo tiempo romper un tejido social que 50 años después está teniendo consecuencias que hoy vemos. También quería aprovechar para decir la importancia para nuestras generaciones de reivindicar la migración, pero también la lucha por la memoria de quienes migramos, de saber que la migración tiene muchísimos años y es una discusión importante para llevar a todos los espacios, y por eso nos dimos a la tarea también de hacer este encuentro para discutir sobre la dictadura en América Latina, sobre el Plan Cóndor, pero también sobre la mirada de la migración. Y yo quiero también rescatar la coordinación de la solidaridad entre todos los movimientos que lucharon en contra de la dictadura en ese entonces. Así que eso,